Muy buenas tardes a los amigos de las plataformas digitales de RPP Noticias. Vamos a hablar de responsabilidades políticas y en varios aspectos y en varios sectores que tienen que ver con expresidentes de consejos de ministros y el actual presidente del Consejo de Ministros. Se ha revelado un video donde se ven detalles de lo que fue ese 7 de diciembre que Pedro Castillo, el expresidente de la República, dio un golpe de Estado frustrado, pero golpe de Estado al fin y al cabo. Y en el video se ve el rol que jugó la expresidenta del Consejo de Ministros, Betsy Chávez, y las coordinaciones que había con el presidente o el expresidente Castillo. Bueno, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales ya aprobó justamente una acusación contra ella, y esto se va a elevar en los diferentes espacios, comisión permanente y en el pleno del Congreso, porque lo que se busca es levantarle la protección que tiene como una exfuncionaria de alto nivel para que el Ministerio Público pueda avanzar con las investigaciones. No solo es el caso de Betsy Chávez, están también los exministros Roberto Sánchez y también el exministro Willy Huerta, Comercio Exterior y Interior, pero que eran hombres de la mayor confianza en ese momento del expresidente. ¿Cuál es el nivel de responsabilidad que tiene un premier? ¿Cuál es el nivel de responsabilidad que tiene un ministro en una situación de ese tipo? Pero también vamos a hablar de lo ocurrido el fin de semana, de lo que viene generando convulsión social en el país en Puno y la responsabilidad de los ministros actuales. Y además el caso del expresidente Toledo. Para todo esto estamos con el expresidente del Consejo de Ministros, justamente, y exministro de Defensa, Pedro Cateriano. ¿Cómo está, doctor Cateriano? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Omar? Buenas tardes. Varios temas y desde el punto de vista legal, incluso constitucional, ¿cuánto cambia la situación de la ex premier Betsy Chávez a partir de lo revelado en este video de ayer, que difundió además la congresista Patricia Chirinos? Yo creo que es un video contundente que compromete en dos aspectos jurídicos a la expresidenta del Consejo de Ministros, en el ámbito constitucional y penal. En el ámbito constitucional, sin duda alguna, una infracción a la Constitución y a los delitos que ha cometido, motivo por el cual corresponde una acusación constitucional, que tengo entendido hoy día la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales ha aprobado. Creo, por lo tanto, que luego de esa acusación constitucional, ella tiene que ser inhabilitada políticamente, ¿no? Esa es la responsabilidad desde el punto de vista constitucional. Me gustaría explicar justo ese punto porque, sí, claro, es un poquito complejo. Cuando llegan estos informes a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, entiendo que hay dos alternativas. Una es levantarle la protección que tiene como ex alta funcionaria, pero además también los congresistas pueden inhabilitar a una persona de ejercer el cargo público. Son cosas diferentes. Son diferentes. Uno es el proceso de acusación constitucional por infracción a la Constitución. Luego el Congreso va a tener que evaluar la denuncia constitucional que en su momento haga la Fiscalía y posteriormente el proceso de inhabilitación política. Pero además, desde el punto de vista penal, está clarísima la coautoría de ella y del expresidente del Consejo de Ministros, el señor Aníbal Torres. Entonces, esa es la situación, al margen de lo político, ¿no? Es decir, este video ha revelado cómo esta señora ha mentido impúdicamente al país. No ha tenido ningún problema en simplemente actuar con un cinismo absoluto, imitando al de Castillo. Porque este video también refleja los movimientos, la psicología, los gestos de Castillo, ¿no? Porque, y esto es importante mencionarlo, porque tanto la premier Betsy Chávez e incluso el propio Aníbal Torres en todo momento, ante el Ministerio Público, ante el Congreso de la República, lo que han venido sosteniendo es que ellos no tenían absolutamente ninguna idea de lo que iba a decir Pedro Castillo en ese mensaje a la nación que era el 7 de diciembre. Lo cual ya resultaba muy poco creíble, pero que con este video pues es mucho menos creíble, porque sí se ve en ese nivel de coordinación que había. Sin duda alguna, y esto además desbarata las coartadas
de los defensores del golpista Castillo a nivel nacional e internacional. Es decir, cómo quedan López Obrador, Petro, Fernández y Arce de Bolivia con esto. Acá ha habido una estrategia que ha intentado encubrir los actos delictivos y golpistas de Castillo. Este no fue un golpe de Estado frustrado. Este fue un golpe de Estado efímero, que no se pudo concretar porque las Fuerzas Armadas no avalaron la aventura golpista de Castillo. Esto hay que reiterarlo. Creo que por vez primera en nuestra historia republicana, las Fuerzas Armadas no avalan una asonada golpista. Y al final, no solo estaba en su condición de presidente de la República dirigiéndose al país, sino como jefe supremo de las Fuerzas Armadas. Porque esas instrucciones en el mensaje a la Nación eran órdenes directas al jefe del Comando Conjunto y a los comandantes generales del Ejército, la Marina y la Fuerza Aérea, que no acataron. Y creo que esto es parte de un discurso que la izquierda radical, que quiere el caos, trata de borrar o tergiversar, ¿no? De poner bajo la alfombra. E incluso he escuchado este argumento de Walter Ayala, el exministro, que está como un parte de su defensa política, entiendo, señalar que lo de Castillo el 7 de diciembre no constituye un delito, que era una proclama en realidad a la población, que nunca se concretó finalmente el golpe de Estado y por tanto no se cometió, no se dio el hecho. Pero bueno, todos los peruanos escuchamos que él quería convertirse en un dictador, que quería cerrar el Congreso e intervenir las instituciones del sistema de justicia. Bueno, él dio las instrucciones, él se manifestó en ese sentido, pero no se concretó porque, reitero, las Fuerzas Armadas no lo apoyaron. No es que intentó, él dio esa orden, pronunció ese discurso, contó con la complicidad del presidente del Consejo de Ministros, de su gente más cercana. Entonces, acá no hay duda alguna. La izquierda radical trató de vender la idea de que estaba drogado, que no se acordaba. Es decir, las vergonzosas declaraciones de Guido Bellido a la salida de la cárcel, que había conversado con Castillo y que no se acordaba lo que había pasado. Todas estas mentiras se han caído. Y el pueblo creo que tiene derecho a saber la verdad. Por esa razón, la gente que ha participado en este acto, el camarógrafo que ha jugado un rol fundamental, la periodista, el edecán de la Marina de Guerra que se acercó en un momento, tienen que colaborar con la acción de la justicia. Porque la izquierda continúa con este objetivo de boicotear el orden constitucional, de generar el caos. Lo que no puede hacer mediante los votos, ni mediante el respeto a las formas democráticas, lo quiere hacer a través de la fuerza de la izquierda. La izquierda nunca llegó a entender que no recibió el mandato para hacer una asamblea constituyente, por eso no obtuvo los votos en el Parlamento. Y hasta ahora, a diferencia del señor Lucas Gersi, si ellos dicen que tienen el aval de todo el Perú, ¿por qué no han presentado las firmas y el pedido de reforma constitucional? Porque no creen, no voy a usar los términos de un conocido parlamentario de Perú Libre, pero eso es en lo que cree la izquierda, que estas formas son 3 puntos suspensivos. Bueno, hay que decirlo, ¿no? Lo que dijo en su momento Bermejo, pelotudeces democráticas. Exactamente. Pero quería volver al video porque complica la situación, entiendo, no solo política, sino también legal de Betsy Chávez y de los que estaban presentes en ese momento en el discurso. Complica la situación desde el punto de vista constitucional y penal. ¿Le da solidez a esta acusación de la Fiscalía de conspiración para rebelión? Yo creo que en este contexto claramente se puede calificar a Betsy Chávez como coautora. Bueno, los testimonios de las partes involucradas que han sido testigos de excepción reforzarán la contundencia del video y aportarán mayores elementos de juicio a la Fiscalía sobre la participación de Aníbal Torres, que dicho sea de paso, Omar, vergonzosamente, vulnerando el orden legal, hace proselitismo político
gracias a la vergonzosa resolución de la Corte Suprema de la República. Hoy día, este sujeto, este golpista, está actuando libremente por la impunidad que le permite la Corte Suprema. Bueno, pero a ver, él lo que argumentaba su abogado cuando se dio el proceso de prisión preventiva, el pedido de prisión preventiva, era básicamente por la edad, ¿no? Que él no va justamente a una cárcel por su avanzada edad. Bueno, si de avanzada edad se trata, Fujimori está en la cárcel, PPK estuvo con arresto domiciliario varios años. O sea que el argumento de la edad usado por la Corte Suprema es doblemente vergonzoso y condenable. Y en el caso, me gustaría su opinión de los otros dos ministros o exministros también mencionados, que el día de hoy se ha aprobado un informe de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Roberto Sánchez, de Comercio Exterior, que sabemos que era un hombre del círculo de confianza del presidente, porque fue uno de los pocos ministros que se mantuvo durante todo el gobierno de Castillo. Y también Willy Huerta, ministro del Interior, que ha salido, digamos, a mostrar chats y a tratar de salvar su reputación en todo esto. ¿Cree que se amerite que han sido parte también de esta situación? Bueno, hay evidencias muy sólidas que los comprometen, ¿no? En estos dos casos, a diferencia del de Betsy Chávez, que hay una solidez en el ámbito penal pétrea, e igualmente en el de Torres, creo que en los otros dos casos la Fiscalía, con los testigos y las demás personas que deben cooperar con la acción de la justicia, ayudarán a establecer claramente la responsabilidad de estos dos sujetos, ¿no? Y entender además cuán importante es saber quién fue el ideólogo, la persona detrás de esta idea de dar un golpe de Estado, de convertir a Pedro Castillo en un dictador. ¿Usted cree que haya nacido de él mismo ante el miedo de las acusaciones y las declaraciones que se iban produciendo? ¿O esto tuvo que ver o ser pensado de una manera mucho más grande? Las señales fílmicas demuestran que no estaba inseguro, que no estaba drogado, que tenía un gesto despótico, señales ya autoritarias. Entonces creo que toda esta farsa inventada, toda esta coartada, ya se cayó. Ahora confiamos en que la Fiscalía y el Poder Judicial, de manera independiente, indaguen y sancionen. Es lo que corresponde en una democracia, ¿no? Y termino con el tema de además, lo que pedía más temprano la congresista Patricia Chirinos, ¿no? Que Betsy Chávez no debería estar en el Parlamento. De hecho, sigue siendo congresista, pero ha reducido su participación al mínimo, ¿no? Ya quiere salir de la luz pública. Yo creo que es absolutamente inexplicable lo que está ocurriendo con Betsy Chávez. Ya en medio del escándalo nos hemos olvidado de los niños de Acción Popular, de todos estos escándalos que ocurren. Pero acá el Congreso tiene su grave cuota de corresponsabilidad. Este Congreso, por temor a su disolución, permitió ese discurso golpista Castillo, hay que decirlo muy claramente. Y estamos donde estamos por esta... Voy a usar un término, porque yo he sido parlamentario, ¿no? Pero inexplicable conducta del Congreso, ¿no? Esto es imperdonable, lo que está ocurriendo en el Parlamento. Por eso genera esta indignación nacional. Por eso la reputación del Parlamento está en un nivel nunca visto, ¿no? Porque ciertamente han dejado de lado los intereses nacionales y están privilegiando frivolidades personales, es decir, temas absolutamente secundarios y generando en un contexto de violencia nacional, de enfrentamiento, un proceso de ahondamiento de la crisis política, ¿no? Pasemos al otro tema que tiene que ver ya con la convulsión social que se mantiene sobre todo en la región de Puno, que lamentablemente el fin de semana fue el escenario de nuevos actos de violencia, de vandalismo. Se quemó una comisaría en Juli, se quemó una sede del Poder Judicial, pero además han muerto militares. Veía la última cuenta del Ministerio de Defensa, 5 soldados fallecidos, se los llevó el río lamentablemente, y uno que todavía continúa desaparecido. ¿No tiene la expertise necesaria este gobierno para controlar de una manera adecuada lo que ocurre en el país? Bueno,
La violencia ha demostrado en nuestro país que no soluciona los problemas. Hemos vivido años trágicos con el terrorismo y ciertamente este contexto no va a cooperar en la solución de los problemas. Por eso hay que condenar la violencia. Ahora, desde un comienzo la presidenta ha demostrado impericia. Y aquí hay una grave responsabilidad política del gabinete en su totalidad y de los ministros de Estado, de Defensa y del Interior por separado, ¿no? Yo no entiendo por qué razón no hay una estrategia adecuada. Ciertamente que hemos visto que se le exige a la policía que responda como si fuese la policía francesa o suiza, cuando no tiene equipos, no tiene elementos disuasorios, no tiene los famosos rochabuses, no tiene equipos, no tiene uniformes. Hemos visto a los soldados y policías dormir tirados en las pistas en Juliaca. Entonces, acá lo que se está mostrando es casi un Estado fallido, ¿no? Un Ministerio del Interior que no puede comprar equipos, que no puede comprar patrulleros, que no puede comprar ningún elemento disuasivo, demuestra lo que han sido estos últimos 10 años en el Perú, ¿no? De una confrontación política casi suicida entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo, ¿no? Y consecuencia de ello ha habido un proceso de deterioro debido a la inmadurez política de los partidos políticos. Es decir, hemos tenido liderazgos políticos que han pensado en su interés personal y partidario y no en el nacional. Omar, hay que decirlo, esta crisis empieza a acentuarse cuando el fujimorismo y el aprismo forzaron la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski, y desde ese momento no ha parado el hundimiento de la estabilidad democrática y política del país. Ahora, don Pedro, usted menciona que hay una clara responsabilidad política en los ministros actuales, Otárola, de Defensa del Interior. Pero escuchábamos al premier Otárola señalar que, por ejemplo, él no tenía conocimiento de los planes operativos del ejército, de la policía en Apurímac, en Ayacucho, en Juliaca, donde se han producido lamentables muertes. Y uno dice, a ver, tú no puedes conocer el plan operativo, pero si ya tienes 6 muertos en Apurímac, luego tienes 10 muertos en Ayacucho y luego 19 muertos en Juliaca, preguntas qué está pasando. Obviamente. Y además, en una situación como esa, lo que corresponde es informar a la Fiscalía los operativos que se van a realizar. Si son de grave riesgo, naturalmente no irán acompañados de un fiscal. Pero una vez culminados, el gobierno tiene que dar inmediatamente la información y llevar a los fiscales para que indaguen los hechos acontecidos. Acá, al margen de la responsabilidad política, que es clarísima, creo que ha habido un error en la estrategia, una falta de competencia, y es muy fácil lavarse las manos y echarle la culpa a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional, pero creo que lo responsable es, si no sabías, no te dijeron y estás en la luna, vete pues, tienes la responsabilidad política. El propio presidente del Consejo de Ministros está declarando públicamente que no sabía lo que pasaba, que no sabe lo que ocurre. Entonces, ahí es clarísima la responsabilidad política, ¿no? Y a ver, me pongo en el ejemplo no tan traumático porque no hubo muertes como en Ayacucho, en Apurímac, en Juliaca, pero lo ocurrido en San Marcos. Si yo, como policía, voy a derribar la puerta de una universidad histórica como la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, le tengo que haber avisado, oiga, ministro, voy a hacer esto, y no puede ser que el ministro salga por RPP diciendo que él no tenía información del operativo. Sí, pues además, las formas son muy importantes, no solo en democracia, en cualquier actividad. Había muchas formas para entrar a San Marcos. Se escogió la más, digamos, absurda, ¿no? Meter la tanqueta. La tanqueta recuerda en el Perú siempre los atropellos. Exacto. Entonces, esa imagen que dio la vuelta al mundo
hasta motivó la protesta del presidente de Chile, Boric, que se había mantenido más o menos neutral en este contexto de confrontación política, ¿no? En fin, al final la Constitución es muy clara. La presidencia de la República no tiene responsabilidad política. Toda la responsabilidad recae en los ministros de Estado. Si los ministros de Estado no quieren reconocer esa responsabilidad política, están agravando la situación de la presidenta Boluarte. Y usted ha sido ministro de Defensa, además, y ha sido premier. Es decir, yo recuerdo claramente por situaciones muchísimo menores, renunciaba un ministro de Estado de inmediato. O iba inmediatamente a dar cuenta de lo ocurrido al Congreso, que es lo que cerca de 3 años ocurrió en mi caso, ¿no? Pero es lo curioso, ¿no? Porque, claro, de un lado del Ejecutivo dicen, no, yo no sabía nada, no somos responsables de nada. Y el Congreso, que es el llamado a fiscalizar, no lo fiscaliza. No los fiscaliza y no hace efectiva la responsabilidad política de los ministros de Estado, ¿no? Entonces esa es la parte incomprensible de esta compleja situación política, ¿no? Y ahí quería preguntarle sobre, a ver, lo otro lamentable, 6 soldados muertos. 6 soldados muertos que, según la información que se tiene, recibieron la orden de cruzar el río de parte del capitán. Hay más información que señala que se vieron rodeados por 800, 900 comuneros que tenían piedras, que tenían ondas y que se vieron obligados a esa situación. Pero, a ver, nuevamente, ¿quién es el responsable de esas vidas? Bueno, es algo realmente lamentable y doloroso. Yo he expresado mi pesar a los familiares y al ejército del Perú por esto. Creo que al final lo que demuestra esto también es que aquellos sectores, porque han habido también manifestaciones de los propios soldados que han participado, que se vieron desbordados por la violencia, que demuestra que la violencia, venga de donde venga, o de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, o de los protestantes, es absolutamente condenable. Estos peruanos, la mayoría de ellos, jóvenes de origen humilde, que racialmente no es como dice la izquierda radical, son otras personas, forman parte del pueblo. Y esta división, esta lucha de clases, esta confrontación permanente que está motivando la izquierda radical en el sur del Perú debe ser absolutamente condenable. No es un momento fácil, vemos también que hay una grave división interna en Puno, pero lo que debe prevalecer es el orden legal, no el ejercicio de la fuerza bruta. Y aquí hay que exhortar a todas las partes involucradas para restablecer el orden público en Puno y en toda la zona sur del Perú. Ahora, el problema son las vías de solución, ¿no? Porque escuchábamos el viernes un largo discurso de la Premier y algunos ministros anunciar un plan para Puno, para inversiones interesantes en diferentes campos, pero vemos la respuesta el fin de semana. Pero Omar, además, eso es bla, bla, bla. Hace pocos días, el Contralor General de la República ha declarado públicamente que en el último quinquenio los gobernadores regionales y los alcaldes de Puno no han ejecutado 2.600 millones de soles. Entonces, para cambiar las cosas tiene que haber un examen de conciencia. No es como se dice que en Puno ha gobernado la extrema derecha, los fascistas, que ahora estamos con una presidenta fujimorista. No, esta es una presidenta de izquierda que avaló todas las tropelías de Castillo. Ahora intentar vender la idea que estamos con una gobernante fascista de derecha es otra falsedad de la izquierda, acorralada por la ineptitud, la corrupción y los actos violatorios, golpistas. La izquierda trata de vender la idea que ahora estamos con una presidenta derechista y no es así. Y esto lo repiten y lo repiten a su electorado porque hay medios de comunicación, hay libertad y hay gente que cree pues que efectivamente ahora estamos
ante una presidenta derechista, y reitero, no es así. Es otra izquierdista sin experiencia, con impericia política, y que estamos viendo comete gravísimos errores. Pero ¿por qué llegó al poder la presidenta Boluarte? Porque Castillo dio un golpe de Estado. Y ella ha accedido constitucionalmente al poder. Pero yo quería preguntarle, ¿tiene que ver con un tema ideológico? Porque uno diría, No. bueno, sí, llegó Boluarte con una propuesta de izquierda con Castillo, pero tampoco me va a decir que Otárola es de izquierda, que los ministros que están en este gabinete son de izquierda, Siempre ¿no? ha sido de izquierda, ¿no? Nunca. Pero, ¿le parece que Ha este es un sido- gobierno ha sido, de por izquierda ejemplo, como tal? Ha sido coautor de un libro con Enrique Bernales, que no es ni Sí, liberal ni de centroderecha, ¿no? Pero ¿ve políticas de izquierda en este gobierno? Yo veo, por ejemplo, que este gobierno continúa sin solucionar el problema de la minería. Acá hay gente que dice que Castillo no aplicó políticas de izquierda, y eso es absolutamente falso, Mar. Aplicó una política letal contra la minería, boicoteó, paralizó la exploración y actividad minera, la gasífera, la petrolera, para ahogar a la economía. ¿Cómo que no es eso? Después de la dictadura de Velasco, la persona que más daño ha hecho a la minería, que es el motor de desarrollo del país, ha sido Castillo. Y esta señora hasta ahora, la presidenta Boluarte, no vemos una alternativa. Esos temas no los toca. Entonces, que me digan que la presidenta Boluarte pues, es una derechista, es ridículo, es otra farsa más, es otra mentira similar a la de Betsy Chávez. Pero a lo que iba, más allá de las ideologías de clasificar de derecha o izquierda en estos pocos meses, porque son poquísimos meses lo que tiene Dina Boluarte, la continuidad parece ser más bien la impericia. Pero no son poquísimos meses, ¿ah? La señora Boluarte fue ministra bueno, no, de me refiero, Castillo un año y medio. me refiero a su gobierno, ¿no? Bueno, el gobierno de Dina Boluarte. Pero las sumas en política Claro. hay que hacerlas. Pero a lo que voy, lo que refleja en estos meses de gobierno de Dina Boluarte, más allá de derechas o izquierdas, es justamente la impericia, el no saber cómo manejar las riendas de este caballo. Sin duda alguna. Es que, ¿cuál fue el objetivo político de la presidenta Boluarte? Claro. Alcaldesa de Surquillo. Eso quiso ser. Y no la eligieron. Y de nonata candidata a la alcaldía de Surquillo, acabado de presidenta de la República, porque el señor Cerrón la puso en la vicepresidencia de la República. Esa es la verdad. Ahora, no está ahí por arte de magia, está como consecuencia del voto popular. Sí, Esa claro, es la realidad. sí, claro. Es la realidad. El otro tema, solo para ir cerrando, pero que también es importante, que tiene que ver ya con cómo nuestro país es visto desde el plano de vista legal desde el extranjero, porque ha llamado mucho la atención el pronunciamiento de intelectuales muy connotados en los Estados Unidos y también en nuestro país a nivel internacional, respaldando, pidiendo que no se extradite al expresidente Alejandro Toledo por los casos de corrupción y todo el caso Odebrecht. Y ahí tenemos a intelectuales de la talla de Fukuyama, que es totalmente conocido en el mundo, y de un estadounidense que conoce muy bien el Perú y la realidad de la corrupción en nuestro país, como Steven Levinsky. ¿Qué le parece ese pronunciamiento, ese pedido? Yo creo que es algo absolutamente inexplicable y condenable. El señor Castillo no está siendo perseguido por motivos raciales, tampoco porque en el Perú no hay una democracia. En el Perú hay un poder judicial y una fiscalía independientes, con todos sus defectos. Yo vengo desfilando los últimos 10 años en el Poder Judicial y en la Fiscalía. No tenemos una fiscalía al nivel suizo ni francés, no. Ciertamente hay fiscales como los que tuvimos en el Callao acusados de corrupción. Tenemos fiscales corruptos, ineptos, no preparados, que se dejan llevar en algunos casos por la presión política. Pero no creo que ni el Poder Judicial ni la Fiscalía administren justicia con criterios políticos. Y esto es absolutamente fácil de advertir y comprender. Las condenas a políticos de todos los sectores, desde Susana Villarán hasta Fujimori, las detenciones preventivas y las condenas a distintos actores de diferentes partidos políticos involucrados en casos de corrupción, demuestran
que el Poder Judicial actúa con independencia. Y creo además que en este momento la Fiscalía de la Nación no está en manos de una persona que obedezca las directivas políticas del gobierno. Por esa razón yo creo que desde el punto de vista político y jurídico, este intento de encubrir a Castillo y estos ilustres profesores norteamericanos es incomprensible y condenable. Exacto, ¿no? ¿Qué es? O sea, para que alguien como Francis Fukuyama suscribe una carta de ese tipo pidiendo que no extraditen a Alejandro Toledo, ¿qué es? ¿Ingenuidad? ¿Desconocimiento? ¿Qué es lo de Steven Levinsky, que además conoce muy bien la realidad de nuestro país? Su esposa es peruana, está constantemente investigando lo que ocurre aquí. ¿Qué es? En el caso del profesor Levinsky creo que es peor, porque además ha dicho que se juzgue en democracia, es decir, dudando de la calidad democrática de este gobierno. Ahora, yo creo que esto es un intento, una defensa de los abogados de Toledo para demorar la extradición. Ya el Departamento de Estado estaba en la etapa final. Más tarde que temprano, Omar, Toledo va a ir a la cárcel, porque acá tiene gravísimas imputaciones penales absolutamente probadas de corrupción y de lavado de activos. Creo que de todos los casos es el más sólido desde el punto de vista penal. Y además hay que afirmar lo siguiente: tarde o temprano Toledo va a ir a la prisión, porque en Estados Unidos ha lavado dinero y eso, según la legislación norteamericana, es delito. Por esa razón, el gobierno de los Estados Unidos ha devuelto al Estado peruano $600.000 como producto de los malos manejos y del origen del manejo en efectivo que tenía Toledo en los Estados Unidos. Yo no sé si este tema va a llegar a la máxima instancia, que es el presidente Biden en Estados Unidos. Son muy raras las ocasiones en que el presidente de los Estados Unidos no ha acatado los pronunciamientos del Poder Judicial. En este caso, el Poder Judicial norteamericano ha sido claro, y yo confío que Estados Unidos coopere con la acción de la justicia del Perú, porque sin duda alguna, Omar, estamos como estamos porque otra de las graves consecuencias de esta crisis es el flagelo de la corrupción que hemos sufrido en distintos gobiernos. Bueno, y la cantidad de presidentes presos o investigados por corrupción así lo demuestra, ¿no? Exactamente. Muchísimas gracias, don Pedro Cateriano, ex presidente del Consejo de Ministros y ex ministro de Defensa y además abogado.